shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Empezamos con la exposición de los ejercicios que les había dejado. Muy bien, ok. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí la vemos. Ok, entonces yo tenía que demostrar que esas tres afirmaciones son equivalentes. Que si M es plano sobre A, entonces MP es plano sobre AP para todo ideal primo, y M de M es plano sobre A de M para todo ideal maximal. Entonces, voy a demostrar acá de una vez 2 implica 3. Entonces recordemos, 2 implica 3, se sigue es porque todo ideal maximal es primo. Entonces, pues esta es inmediata, ¿no? 2 implica 3. ¿Sí? Listo. Y vamos a demostrar 1 implica 2 y 3 implica 1. Y la estrategia en ambos casos es tomarnos un homomorfismo inyectivo y mostrar que al tensorizar ese homomorfismo inyectivo, sigue por el módulo respectivo, sigue siendo inyectivo. Entonces 1 implica 2. Entonces, para 1 implica 2, tomamos un homomorfismo inyectivo de AP módulos. ¿Bien? Y queremos demostrar que al tensorizar por este módulo, por M de P, este morfismo sigue siendo inyectivo. ¿Listo? Y acá simplemente tenemos que recordar los isomorfismos canónicos que ya hemos demostrado, que M de P es canónicamente isomorfo a este AP módulo. ¿Bien? Y simplemente es, pues, hacer el reemplazo, ¿no? O sea, reemplazamos M de P por el isomorfismo canónico y aplicamos propiedades. También lo vimos, que era este AP módulo es isomorfo a ese señor, a este A módulo. ¿Listo? Y acá podemos hacer, no sé si llega bien, cancelación de la P, y nos quedaría que M es morfismo. ¿Listo? Y por hipótesis teníamos que M es plano como a módulos. Entonces, este morfismo es inyectivo. ¿Listo? Y era lo que queríamos demostrar. Si este morfismo es inyectivo, por lo tanto, este morfismo es inyectivo. Bueno, aquí hay nomás, ¿me oyen? Sí. Dos observaciones. Bueno, la primera es que N es un AP módulo. Ajá. Entonces, como N es un AP módulo, también podemos hacer, tiene estructura de A módulo. Exacto. Bueno, y hay que decir que es estructura de A módulo y compatible con la de AP módulo, ¿no? O sea, que sí puedo hacer estas cosas. Y luego lo siguiente, todo bien, nada más hay que decir que los triángulos que vas obteniendo, o los cuadrados que vas obteniendo a partir de estos isomorfismos canónicos que estás haciendo, siguen quedando conmutativos, ¿no? O sea, bueno, es una observación casi inmediata, pero hay que decir que los triángulos siguen siendo conmutativos, entonces basta que el de abajo sea inyectivo para que todos los demás, en cada uno de los pasos, sigas teniendo la inyectividad, ¿no? Vale. Ok, entonces ya demostramos que 1 implica 2, ahora nos falta solo demostrar que 3 implica 1. Entonces la estrategia tomamos un homomorfismo inyectivo, entonces veamos acá. Ok, 3 implica 1. Entonces tomamos un homomorfismo inyectivo de A módulos y queremos demostrar que al tensorizar por M, el morfismo sigue siendo inyectivo. ¿Listo? Entonces, tensorizamos por M, tenemos el morfismo de A módulos y denotamos por K el kernel de este morfismo. ¿Listo? Y acá tenemos que demostrar que K es 0 para ver que es inyectivo, ¿no? Entonces, vimos también que este morfismo es plano. ¿Qué quiere decir que este sea plano? Que al tensorizar por AM, la inyectividad se sigue manteniendo. ¿Listo? Entonces, tensorizamos esta sucesión por AM, tenemos esta sucesión, y de nuevo aplicamos los isomorfismos canónicos que hemos visto, de agrupar las cosas necesarias, ¿no? Entonces acá, recordemos que este K tensor a M es K localizado en M, y acá podemos asociar N' con AM para obtener N' de M, y respectivamente acá N con AM para obtener N de M. ¿Listo? Tensorizamos por este señor de acá,
¿Listo? Para obtener esta sucesión. ¿Listo? La cual, esa sucesión, acá, este morfismo, ok, este morfismo de acá es inyectivo por hipótesis. ¿Por qué? Porque M de M es plano como M módulos. Entonces, como ese morfismo es inyectivo, eso implica que el K de M es igual a cero. ¿Listo? Eso es para todo ideal maximal. Y también vimos que ser cero es una propiedad local. Entonces, se sigue que K es igual a cero. Por lo tanto, el homomorfismo es inyectivo. Pues sí quería demostrar. Perfectísimo. Sí, yo estoy de acuerdo. Es muy interesante, ¿no? Como la propiedad de ser local, ser, y esa es una estrategia, pues que se usa todo el tiempo, ¿no? Yo quiero ver que algo es inyectivo, pues me tomo el kernel y si lo localizo y me da cero para todo ideal maximal, entonces pues ya está, ¿no? Es parte de lo que queríamos, de lo que se tiene, pues, aprovechándose que ser cero es una propiedad local. Y de hecho, justamente es por eso que habíamos visto que el cero es una propiedad local, porque así es como vamos a demostrar lo que se demuestra con flatness, ¿no? Con la parte de planaridad. Muy bien. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna observación? Sí, bueno, y aquí lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo es que eso lo tomen en cuenta siempre, ¿no? O sea, es verdad que llega el momento que no lo tenemos que estar recordando todo el tiempo, pero en estos diagramas que nos está presentando justamente en esta pantalla, hay que ver, hay que poner los isomorfismos, ¿verdad? Y ver que esos isomorfismos siguen haciendo que todo conmute, ¿verdad? O sea, los isomorfismos son canónicos, entonces todos esos cuadrados que siguen siendo son conmutativos, entonces por lo tanto el KM0 ya implicaría, no, bueno, en este caso creo que ni siquiera hace falta, porque justamente lo que está demostrando es que KM0 tal cual, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que va a estar en el caso anterior. Pero de todas maneras no empacha, ¿verdad? Ver que los isomorfismos canónicos siguen haciendo que los cuadrados o que las asociaciones exactas me formen cuadrados conmutativos. No empacha. Creo que en este caso particular, tal cual yo lo quería demostrar que KM era cero y ahí no necesitaba los cuadrados conmutativos, pero en fin, es lo mismo. Cuando mucho para ver que el morfismo que tengo hasta aquí abajo, pues es el mismo que el inducido arriba por los isomorfismos canónicos, básicamente. Pero sí, está bien. Estamos utilizando esa propiedad. Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Okay. Bueno, ese sí, solo sí me llevó dos partes. La primera parte es, se mueve en puro sí, solo sí, o sea, M es a plano, sí, solo sí, lo que acaba de demostrar Leonardo, que la localización es plano para todo primo. Pero por hipótesis, AP es dominio de ideales principales, entonces habíamos visto un corolario que decía que si el módulo por el que estábamos haciendo estaba sobre un anillo de ideales principales, era plano si solo si era libre de torsión. Y luego, pues, de aquí quedaba una parte que era demostrar que ser libre de torsión también era como una propiedad local. Entonces, esta parte es la que viene en la parte 2. Entonces sería M es libre de torsión, sí, solo sí, MP es libre de torsión para todo primo. Y entonces la ida, pues va a ser por definición tal cual. Bueno, las dos van a ser iguales. Tomo un elemento de MP y un elemento del aniquilador y por definición, pues la multiplicación tiene que ser cero. Entonces existe alguien que no está en P, de tal forma que W por AX es cero. Es por la definición de la relación de equivalencia en la localización. Y entonces eso quiere decir que asociando W con A, WA tiene que estar en el aniquilador de X. Pero M es libre de torsión, entonces W por A es igual a cero. Entonces si consideramos la fracción A sobre T, o bueno, la clase de T, A, es la misma clase que WA entre WT, y WA es cero, entonces es la clase del cero. Y el aniquilador es el cero. Okay. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Ok. Y luego, al regreso, pues, tomo X en M y un maximal. Entonces, si considero al aniquilador como A módulo
y a X dentro de M localizado en el maximal. Tengo que el aniquilador de X entre 1 son todas aquellas clases de AM que hacen 0 a X. Entonces son todas las clases A entre S, de tal forma que existe un W, que W por AX me da 0. La misma definición de que sea 0 como elemento de M en M, M localizado en M. Aquí hay un error, debe ser que no está en M. Perdón. Ok. Y por otro lado, si me fijo en el aniquilador de X localizado en M, son todas aquellas clases de equivalencia de A con S, de tal forma que A vive en el aniquilador de X y S no está en el maximal. Entonces, de aquí tenemos una contención, que es que el aniquilador localizado en M está contenido en el aniquilador de X entre 1 como dentro de AM. Pero por ser libre de torsión para todo primo, va a ser libre de torsión para todo maximal. Entonces este aniquilador va a ser el 0. Entonces, como módulo, pues este módulo localizado en el maximal es el 0, y ahí usamos la propiedad local, de que ser 0 es propiedad local, entonces el aniquilador es el 0. A ver, y entonces aquí déjame entender una cosa. Este anulador de XM es la localización en M y me dices que está... Está contenido. Es el anulador subíndice AM, ¿eso qué es? Esto es como si el localizado del aniquilador de X en el maximal M. Entonces estás tomando el anulador de X en el anillo es como ideal de A, y luego lo localizo en M, y me dices que está en el anulador de X entre 1, pero ahora como AM módulo. Okay. Está bien. Ok, sí. Ya entendí lo que es. Ok. Y entonces lo que ves que el anulador es M para el maximal, y entonces por lo que acaban de demostrar, entonces M, el anulador es 0, y entonces M libre de torsión. Perfecto. Y ya está el sí, solo sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces, perfecto. ¿Algún comentario de alguien? Bueno. Perfecto. Muchas gracias. Sería este ejercicio. Ajá. Entonces, a ver. Vamos a ver que el 1 implica 2. Déjame mejor que hice, ¿no? Ok, primero vi cuál era la estructura de AP módulo del BQ. Y bueno, viene siendo esta, y pues vi que estaba bien definido. Creo que eso no lo voy a ocupar, pero lo quise checar. Ok, Ok, una cosa que vi, usted nos había dicho una nota, ¿no? De que esta de acá. Pero yo no pude probar esta igualdad. Lo que yo hice fue definir U. ¿Dónde está el U? Ajá, sí. Definí este U como este conjunto multiplicadamente cerrado. Lo que hice fue probar este homomorfismo. Ajá, déjame ver quién es tú otra vez, porque no lo pude ver. Ok. Es el conjunto de los T's entre 1 en BP, tal que T está en T. Ay, chini, ¿quién es T? T es el complemento de Q en B. A ver, si quieres vernos presentando todo así poco a poquito, leyéndolos todo para que nos familiaricemos con la... Sí. Realmente empieza desde aquí, porque lo demás son puras cuentitas y ideas fallidas. Ok. T es el complemento de B, de Q en B. El complemento de Q en B. Ok. Entonces me tomo este U. Y este es un conjunto multiplicativamente cerrado. Eso es lo que quiero. Ajá. Ok. ¿Sí? Entonces es el conjunto de las T's sobre un BP, de tal manera que T esté en BP. O sea, es como, ok. Que T no está en Q, de otra forma. Ok. Entonces quiero ver que el localizado, el BP en este conjunto es isomorfo al BQ. Entonces primero vemos que está bien definido.
Aquí hay que tener un poquito de cuidado cuando usamos esta multiplicación vendría siendo con RO, porque pues estos están en A. Entonces cuando pasamos a B, hay que meter el RO, ¿no? Es la estructura, ¿no? Con Ajá. el transporte de estructuras. Ajá. Ahora, entonces podemos ver que está bien definido. Esas son puras cuentitas. Ok. Ahora hay que ver que aparte es un homomorfismo de módulos, o sea que la suma que abre sumas, ¿no? Ok. Y nuevamente son puras cuentas, entonces es un homomorfismo. Ver que es sobre, pues nomás tomamos esta S como 1, y ya con eso vemos que es sobreyectiva, porque nos mandaría este de aquí a un BT, y pues estos de aquí ya son BT, donde B está en B y T no está en Q. Entonces simplemente hay que quitar este error de S. Y para ver que es inyectiva, bueno, tomamos un elemento de esta forma, ¿no? Lo sumamos y nos va a dar pues esta cosa fea. Y hay que ver, y cuando lo pasamos con Rho, pues estos S pues se nos hacen Rho de S, y queremos que eso sea 0 entre 1, pero en BQ. Y bueno, teniendo mucho cuidado, podemos tomar una U que esté en T, entonces U entre 1 también está en U, porque 1 está en Q. Entonces podemos multiplicar de aquí, de arriba y abajo, y eso nos va a dar que es 0. Y entonces otro detalle que tenemos que observar es que si tenemos 0 aquí arribita, es igual a tener 0 en BQ. Y bueno, hacemos la cuenta y vemos que sí nos da la identidad. Entonces, por unicidad, si tenemos un 0 aquí arriba, es lo mismo que tener 0 en todo el anillo. Con eso podemos concluir que la función sí es inyectiva. Entonces ya tenemos que estos dos son isomorfos. Esas son muchas cuentas, pero no es nada extraordinario. Entonces, ahora sí, la demostración sería que tomamos este homomorfismo inyectivo de AP-módulos y queremos ver que cuando tensorializamos con BQ sobre AP es inyectivo. Entonces, la primera observación es que si yo me tomo este de aquí y aplico identidades que conocemos, es igual a tensorizar sobre A con B. Y sabemos que B es A plano. Entonces, esto nos dice que BP es AP plano. Ahora, como BQ es la localización de BP, entonces BQ es BP plano. Ese es un resultado que tenemos. Entonces, primero aplicamos tensor con AP de BP sobre AP. Esto es inyectivo por este de acá. Luego volvemos a tensorizar sobre BQ con BQ. Perdón, BP con BQ. Y aplicando identidades, pues este BP se nos va con este de acá y nos queda nomás el BQ, es este de aquí, lo mismo para acá. Y este ya es inyectiva, porque el BQ es BP plano, y este ya era inyectivo. Y eso nos da la primera identidad. Perdón, nos da que esto es inyectivo. Y ya. Luego, 2 implica 3, pues es obvio, ¿no? Y nos falta ¿dónde? ¿Le sigo? Sí. Entonces falta que si es plano con todos los maximales, entonces es plano sin utilizar. Entonces tomamos un homomorfismo inyectivo, localizamos con AM en A, este se isomorfó a este otro, y esto es inyectivo, porque la localización es inyectiva sobre el anillo. Entonces ahora tensorizamos esto de acá arriba con AM, con BN. BN es, bueno, N es maximal, y M es su imagen inversa, ¿no? Que también es maximal. Y este es inyectiva por hipótesis. Y ahora tomamos, por ejemplo, este de aquí, y vemos qué identidades podemos aplicar. Y concluimos que es igual a tomar la localización, para tensorizar con BN sobre A.
Ahora tensorizo o sea, más bien tensorizo, este de acá arriba, lo tensorizo sobre A con B, que es este de acá, y me tomo su kernel. Y bueno, esta sucesión es exacta. Y es tanto para A módulos como de B módulos. Ahora, Bn es Bp plano. Entonces, cuando tensorizo esto, perdón, con Bn sobre B, o sea, esto de aquí. Bueno, pues, es este de acá, este es este de acá. Este de aquí simplemente la localización, ¿no? Para ahorrar notación. Y es inyectiva, porque pues este es B plano. Y esta sucesión es equivalente a esta de acá, donde este B se me va con este, y me queda nada más el Bn, y este acá también se me va este B, me queda este, y esta es inyectiva. Entonces, por inyectividad, el kernel de esta función es este mismo. Y bueno, como es inyectiva, pues aparte de que el kernel de pues es igual a 0. Y eso es para todo n maximal en B. Y como este es un B módulo, entonces podemos aplicar el resultado que tenemos y nos dice que este es 0. Entonces ya con eso B sería A plano. Bien. Bien, solamente el principio como que me perdí un poquito porque fuiste muy rápido, pero En principio son sí, muchas cosas no bien, bueno, bien hechas, pero que no aportan mucho. son como las cuentitas, sí, pero bueno, esta parte sí me quedó claro. Bueno, bien, ¿no? Y es la misma idea, ¿no? Lo que les decía, se toma uno los kernels y pues hay que ver que es 0 y pues eso bastaría ver que es 0 localmente y entonces como es una propiedad local, ser 0, entonces pues es justamente lo que hacen, aprovechándome de la planaridad de los casos que yo sé, que sé en este caso, por ejemplo, que el F es inyectivo, por las planaridades que nos argumentó aquí. Entonces, vamos a empezar con esto que se llaman módulos fielmente planos, o vamos a dar una repasada rápida. Y como les digo, ya no me quiero detener muchísimo en esto, pero al menos sí entender cuáles son como las ideas o los resultados importantes de estos módulos fielmente planos. Y entonces hay varias formas, o sea, ser fielmente plano es ser más que plano, y de hecho es una propiedad bien importante. Es como pedirle a un anillo que sea un dominio entero, casi, ¿no? Es como, me garantiza cancelar y me garantiza decir ciertas cosas de inyectividad. Entonces, cuando yo tengo módulos que son fielmente planos, es decir, mucho. Y entonces hay varias formas de definir fielmente planos y en particular me gusta lo que hace aquí este libro, porque me las da todas de un jalón y me da las equivalencias que están aquí. Pero como les digo, igual ya no me quiero detener muchísimo en esta parte de álgebra conmutativa porque como que medio ya me urge entrar a hacer geometría algebraica. Entonces solamente voy a tratar de mencionar y a lo mejor discutir un poquito de lo que haya que discutir, ¿no? Entonces, justamente esto lo hace así como una proposición, y entonces me dice, sea M un módulo que es plano. Entonces, claramente plano sobre A, ¿no? Entonces, de entrada estoy suponiendo que mi módulo es plano. Entonces me dice, las siguientes son equivalentes. Y cada una de estas equivalencias que les voy a dar a continuación es una forma alternativa de definir lo que es un módulo plano, un módulo fielmente plano. Entonces, las siguientes son equivalentes. Entonces, la primera me dice que el módulo M no es igual a MM para cada ideal maximal maximal M de A. O sea que nunca voy a tener la igualdad de M con MM. Entonces la parte 2, a lo mejor esa es la parte más oscura, o sea, sí una propiedad curiosita, digamos, pero que a principio no me arroja como mucha información, pero lo que sigue ya se vuelve un poco más interesante. Entonces ahora sea N un módulo. Entonces, si el producto tensorial de M con N es igual a 0, entonces N es igual a 0. Entonces, fíjense que esto es algo bien interesante, ¿no? Es justamente que les digo como que se vale dividir, o es
como lo análogo a un dominio entero, ¿no? O sea, que sí, que no tengo como módulos que sean divisores de cero en este sentido del producto tensorial. O sea, es claro, ¿verdad? Que si yo hago el producto tensorial con el módulo 0 siempre me va a dar 0. Pero no es cierto, ¿verdad? Que si yo tengo un producto tensorial con n y eso me da 0, entonces en general no es cierto que es porque el módulo n sea 0, aunque siempre sea porque el módulo n sea 0. Entonces es una cosa muy interesante también para ver cuándo módulos son 0, ¿verdad? Si lo hago el producto tensorial con un módulo fielmente plano y eso lo puedo ver que es 0, si ya sabiendo que tengo un módulo fielmente plano, entonces el módulo n pues tendría que ser 0 ahí automáticamente. Entonces es una propiedad ahí que me gusta porque es como si un dominio entero. Pero hay otra propiedad que también es muy útil que se mide en términos de homomorfismos inyectivos. Entonces sea f de n1 lo ponen a n2, un homomorfismo de A módulos, entonces, si a la hora que yo hago el respectivo morfismo, que recuerden que lo llamábamos Fm, que es el que se obtiene de hacer el producto tensorial con M, es el homomorfismo canónico, es un isomorfismo, entonces resulta que también F es un isomorfismo. Entonces, bueno, la demostración de esta parte, es más o menos rápida, también es de hecho una aplicación de todo lo que habíamos visto, de lo que hemos visto anteriormente, dentro de utilizar propiedades locales y que ser cero es una propiedad local, etcétera. Se puede demostrar todas las equivalencias. No es tampoco muy complicado, pero creo que lo más importante es que tomemos, o sea, que veamos qué es lo que me está diciendo o la importancia de estos módulos fielmente planos. Que tomemos en cuenta que los módulos planos no cumplen esta propiedad necesariamente, ¿sí? Y que los módulos fielmente planos son planos con esta extra condición que me dice que básicamente cuando un homomorfismo, que los isomorfismos los puedo medir, digamos, tensoreando con módulos fielmente planos, que me preserva los isomorfismos, eso siempre pasa cuando hago el producto tensorial, pero el converso es el interesante, ¿verdad? O sea, que si yo hago un producto tensorial y lo que obtengo es un isomorfismo, es porque los módulos anteriores ya eran isomorfos. Esto es una parte importante. O bien, que la propiedad de ser cero también la puedo medir a través de hacer el producto tensorial con un módulo fielmente plano. Esa es la puerta. Entonces, esta es la definición, y justamente esta es la definición de que sea un módulo fielmente plano, cualquiera de estas. Y les recuerdo que todas estas cosas tienen su importancia cuando se estudian gavillas, ¿no? Entonces, y de hecho en geometría algebraica en general. Entonces, la definición es que sea M un módulo plano. Y entonces decimos que M es fielmente plano. Creo que sí está la traducción, ¿verdad? La gente que hace álgebra conmutativa, ¿sí le llaman así fielmente plano en español? Sí. Es faithfully flat, ¿no? Fielmente plano sobre A. Fielmente plano sobre A. Sí. Si se cumple cualquiera y por lo tanto todas. Aquí por lo tanto. De las, ¿cómo les digo? De los enunciados en la proposición anterior, ¿no? Pero aquí hay los resultados equivalentes en la proposición anterior. Y entonces esta definición yo lo puedo llevar a álgebras también, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si ves una álgebra,
Entonces, es lo que mismo que decir que si yo tengo f de A a B, un homomorfismo de anillos, y eso es, en otras palabras le estoy diciendo que B es una A álgebra, con homomorfismo estructural dado por F, ¿verdad? Entonces, decimos que B es fielmente plano, o que F es fielmente plano, pues si B es fielmente plano, como A módulo, como A álgebra. De hecho, también como A álgebra, ¿no? Es una A álgebra, B es fielmente plana, si es fielmente plana como módulo, y lo mismo el morfismo, ¿verdad? El morfismo estructural o el morfismo de anillos es fielmente plano, si lo considero como el morfismo estructural, y me da que es fielmente plano, ¿no? Ok. Entonces aquí se tiene un corolario a la proposición anterior que dice sea F de A a B un homomorfismo plano de anillos. Entonces, nuevamente, las siguientes son equivalentes. Uno, F es fielmente plano. Dos, para cada ideal primo, para cada ideal primo P dentro de A, existe un ideal primo Q adentro de B, tal que 10 horas. Uy, qué rápido se ve el tiempo. Tal que justamente mi P se puede ver como la imagen inversa de ese Q. Fíjense que está padre, ¿no? Si todo ideal primo P de A es la imagen inversa de un ideal primo de Q, o sea, si el morfismo entre los espectros es proyectivo. Entonces, es una propiedad interesante que me dice cómo medir álgebras que son fielmente planas, ¿no? Y yo creo que es una propiedad fácil de verificar, digamos, o sea, en cierto sentido, ¿no? Ok. Entonces, la parte 3 de las equivalencias es que para cada ideal maximal, o sea, lo mismo. Entonces, para cada ideal maximal M de A, ya no lo puse en azul, existe un ideal maximal que vamos a llamar n cuadrada en B, tal que nuevamente la imagen inversa de n, pues es ni más ni menos el ideal maximal. Entonces, bueno, yo creo que es un criterio bien amable, ¿no? O sea, me dice para los puntos cerrados en el espectro, también si la imagen inversa, si es un proyectivo, el morfismo entre los espectros respectivos, entonces la álgebra es fielmente plana. Entonces es una propiedad que se puede medir. Nuevamente la demostración es básicamente aplicar las propiedades aquí interesantes. Digo, las propiedades que habíamos visto, no es ustedes pueden checarlo aquí inmediatamente, ¿no? Yo creo que la demostración la pueden leer. Y la idea es como que lo mismo que hemos estado haciendo, lo mismo que hicieron ahorita en los ejercicios, digamos, se repiten ese tipo de argumentos.
Igual estaría bien que lo intentaran como ejercicio si quieren, ¿no? Que lo intentaran hacer sin ver la demostración, a ver si les sale. Pero nuevamente lo interesante para nosotros, que lo que queremos hacer geometría ahorita es utilizar estas propiedades del álgebra conmutativa, y ustedes van a ver que esto de los morfismos, los que ya saben de geometría algebraica saben que los morfismos entre álgebras realmente lo que me está dando es un cierto morfismo entre variedades afines, ¿verdad? Entonces, ciertas variedades. Y cuando yo tengo morfismos entre esquemas, que va a ser lo mismo, también estos localmente me determinan morfismos, depende de las características de mis morfismos de anillos, me dependen morfismos entre los anillos, entre ciertos anillos afines, entre las cartas afines, y muchas de las propiedades con las que yo defino mis morfismos, es decir, que mi morfismo es plano, fielmente plano, etcétera, se definen en términos de estas propiedades de la álgebra conmutativa. Entonces, para verificar si esos morfismos son planos o fielmente planos entre esquemas, pues lo tengo que verificar localmente, lo tengo que verificar así. Entonces, es importante tener estas características en álgebra conmutativa, que como ya les he dicho muchas veces, esta parte de la álgebra conmutativa es como la geometría afín, es como la parte local de los esquemas, ¿no? Es lo que me está diciendo los esquemas. Entonces, ahora lo que sigue es de llevar esto a su máxima generalización, digamos, bueno, no es su máxima generalización, a una generalización, un paso más adelante, que es, pues, ver qué es lo que quiere decir todo esto en esquemas, y de paso empezarle a rascar la geometría a toda esta propiedad. Entonces, dentro del repaso de la álgebra conmutativa todavía hay cosas que ver, que tiene que ver con este lema de Artin-Res y esto de completaciones, que se los dejé como exposición. Eso cuando después más adelante me lo exponen. Ya, ¿cómo van? ¿Quién estaba aquí? No está Luis, que ya la vez pasada me enseñó que ya tenía su exposición de completaciones. Entonces lo vamos a dejar como una exposición. Está muy interesante lo que nos va a platicar. Y bueno, y el otro era Carlos, ¿verdad? Nos ibas a hablar de lema. ¿Cómo vas con eso? Bien, ya está. Entonces cuando... Yo se lo mando. ¿Qué? Yo se lo mando para publicar lo fatal. Ok, entonces lo revisamos. Eso es importante. Por ejemplo, eso a lo mejor es útil antes de ver la construcción del espacio proyectivo y todo ese tipo de cosas, que tengamos claro lo que tú nos vas a platicar, Carlos. Pues porque es importante. Y lo de las completaciones y esas cosas sirven para los esquemas formales, por un lado, pero también todo este lenguaje de límites directos y de límites en general me sirve para entender los tallos de las gavillas. Y bueno, y otro tipo de ejemplos como son los números p-ádicos, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno hace geometría sobre números p-ádicos, etcétera, o sobre campos locales, pues es importante tener esas nociones. Pero eso lo vamos a ver más adelante, simplemente porque ya quiero pasar a la parte de la geometría algebraica. Sí, ya me urge pasar a la parte de geometría algebraica, ya quiero empezar con eso. Y entonces ya vamos a empezar con la parte de la geometría. Entonces esta sería como la parte 2. Y no sé cómo lo ponemos, se llamaría posiblemente esquemas afines, ¿no? Así le pondría yo de nombre. No me acuerdo cómo le puse, creo que le puse el espectro de un anillo, ¿verdad? En el programa, porque así es como lo pone en el libro. Pero esquemas afines, que sería la parte, o que es lo mismo hablar del espectro de un anillo. Entonces empezamos formalmente con la parte de geometría, ¿no? Con la parte de geometría algebraica. Entonces, ya habíamos platicado sobre lo que queríamos, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que, nada más como notación rapidísimo, ¿no? Para que estemos todos en sintonía. Entonces, vamos a tomar, sea un anillo, y ya no voy a decir, ya no lo voy a escribir, pero sabemos que estamos en la categoría de anillos conmutativos con 1, y entonces habíamos denotado por el espectro de A, ¿verdad? El spec de A como conjunto, es simplemente el conjunto de los ideales tal que P es un ideal primo, ¿no? Y entonces, si ustedes se acuerdan de la motivación del curso, a este conjunto es al que yo lo quiero dotar de una topología, o sea, quiero hacer geometría en principio en estos objetos, quiero que estos objetos, que son los espectros de un anillo, sean como lo equivalente a los parches afines en una variedad diferencial, ¿se acuerdan de eso? Entonces, una variedad diferencial yo la pego con parches que son isomorfos a Rn, una variedad diferenciable. Y entonces aquí lo que yo quiero idealmente para mis esquemas es que mis parches sean estos espectros de A, pero pues para que tenga sentido esta analogía yo tengo que dotar a espectros de A de geometría, o sea, tengo que poder hacer geometría en el espectro de A, y lo que hace uno es dotar de una topología a este conjunto. Lo primero que necesito yo para tener un espacio donde pueda hacer geometría es decir quiénes son sus funciones continuas, pero para poder decir quiénes son sus funciones continuas o las funciones que me interesan,
O sea, las continuas o las diferenciales o lo que sea, pues todo eso lo tengo que decir en términos de una topología. Entonces, la topología con la que puedo topar o con la que puedo dotar a estos conjuntos se llama la topología de Zariski. Y la topología de Zariski pues se define de una forma algebraica. Es una topología que se define de forma algebraica. Ya habíamos visto un montón de ejemplos, pero aquí hacen esta nota en el libro y que también yo creo que vale la pena notarlo. O sea, los ejemplos ya los vimos, ¿verdad? O sea, ustedes los tienen en la parte de la motivación del curso, vimos un montón de ejemplos. Pero aquí hace falta a lo mejor una nota, y es que el 0 no lo estoy descartando, a diferencia de muchos otros libros, que creo, no me acuerdo si el Harshon le pide al anillo que sea un anillo donde el 1 es distinto del 0, pero esa nota en general, o sea, así puedo hacerlo yo las cosas y las cosas no cambian mucho, pero tampoco es tan importante decir, si yo me tomo el anillo 0, ¿quién se unió? Ahí está. Si yo me tomo el anillo 0, entonces también el espectro queda bien definido, ¿no? O sea, bueno, queda bien definido más o menos. ¿Quién sería el espectro de este anillo? Pues son los ideales primos, pero yo quiero los ideales primos, no son, por definición, ideal primo no es el total, ¿verdad? Entonces aquí no tengo muchas opciones, aquí el espectro me da simplemente el vacío, ¿no? Es el conjunto vacío, y bueno, el vacío como espacio topológico tiene todo el derecho, ¿no? O sea, el vacío es un espacio topológico y se puede trabajar como espacio topológico y ya. Pero es una observación pues simplemente interesante, que a lo mejor de repente conviene tener al vacío ahí entre mi arsenal de anillos. Fíjense que el vacío, digo que el 0, el anillo 0 es un anillo conmutativo con 1, nada más que el 1 es igual al 0, ¿no? O sea, sí cumple las propiedades. Entonces, lo que queríamos era definir la topología de Zariski, entonces vamos a definirlo formalmente. Entonces, aquí vamos a poner la topología de Zariski. En el espectro de A. Entonces, para eso vamos a tomar, sea I subconjunto de A un ideal cualquiera. Entonces, sea, vamos a denotar por B de I. B de I es un conjunto, y es el conjunto de los ideales primos. Mejor lo había puesto aquí abajo, déjenme ponerlo acá porque si no, no va a caber. Entonces, B de I es igual al conjunto de los ideales primos, o sea, los ideales primos que están en el espectro de A, aprovechando que ya sé quién es el espectro, de tal manera que el I se queda adentro de los P's, ¿no? O sea, que es el conjunto de estos ideales. Entonces, estos conjuntos van a jugar un rol importante para definir la topología, pero aprovechando que tengo esta cosa, también me gustaría hacer una definición de otros abiertos, o de otros conjuntos que van a resultar ser abiertos básicos, como notación, de una vez. Entonces, vamos a tomarnos ahora F, un elemento en A, cualquiera. Y entonces voy a definir el ideal generado por F, ¿verdad? Ese es bueno, no hace falta, entonces denotamos por df. Entonces, por notación, esto va a ser el complemento, esto va a ser el espectro de A, menos el ideal, o menos este conjunto que acabo de definir, pero del ideal generado por F. Entonces, esto sería, digamos, de F por A. O sea, es el complemento del ideal generado por F, ¿no? Entonces, estos van a jugar un rol importante en lo que vamos a definir la topología. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. Entonces, a lo mejor lo debo poner así. Los B de A los B de I cumplen con los axiomas de cerrado para una topología. Entonces, es decir, entonces la primera parte, A, que para cualesquiera ideales IJ,
ideales de A, se cumple que B de I unión B de J es igual a B de I intersección J, y de hecho es igual a B de I por J. Lo voy a poner aquí. Ok, esa es la parte A. La parte B es que si me tomo una familia de ideales, vamos a decir, es una familia de ideales, de A, entonces, pues la intersección de todos estos B's de I lambda, de todos, ¿no? Cuando lambda recorre todos los elementos, esto es igual a B de la... aquí también sucede que es de la suma, pero digo que de la unión, pero la unión no es un ideal, y como yo lo definí nada más para ideales, entonces le voy a poner aquí la suma de los I lambdas, que sí es un ideal, ¿sí? Y la parte C es que la variedad o el B de todo el ideal, o sea, el ideal generado por 1, pues es ni más ni menos el vacío, y que B del 0, pues es el total. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, con esta definición justamente lo que estoy diciendo es las características que cumple un cerrado, ¿verdad? En una topología, justamente lo que cumplen los cerrados en una topología. Y entonces, ¿cuál es la topología de Zariski? Pues la definición es que la topología de Zariski del espectro de A, bueno, la topología de Zariski de este conjunto, que es igual al espectro de A, es la familia de complementos de conjuntos, de los conjuntos de la forma B de I, ¿no? ¿Quién ya había visto esto antes? Todos, ¿no? Ya todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿O alguien no lo había visto? Edgar. Creo que sí. Entonces, todos ya lo habían visto. Entonces, ver que es una topología es un ejercicio inmediato, ¿verdad? De hecho, es un ejercicio muy ilustrativo. Estoy casi seguro que todos ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Alguna vez en la vida, ver que esto es una topología. A lo mejor lo hicieron para el caso de geometría algebraica de variedades, pero es básicamente lo mismo. Aquí lo único que hay que tomar en cuenta es que estoy tomando velocidades primos que contienen al ideal A, y entonces ver que esto lo cumplen es un ejercicio, utilizar las propiedades de los ideales primos, y ya no es difícil. Entonces se los dejo como ejercicio. Y quiero que noten que en particular este conjuntito que yo acabo de definir aquí, el DF, justamente es uno de los complementos, ¿verdad? Este DF es uno de los complementos de ese tipo de ideales. Entonces, en particular, ese DF es un abierto, ¿no? Lo podría poner aquí. El ejercicio es demostrarlo, no pasa nada. Entonces, notar que en particular cosa DF es abierto de Zariski. Para todo F contenido en A, ¿no? Entonces, ahora, si yo hicimos esta definición es porque estos abiertos de Zariski pues son importantes, ¿verdad? Entonces, justamente la proposición
que me dice, la proposición que sigue es ver que estos abiertos, de hecho, forman una base de la topología de Zariski. Entonces, proposición, los conjuntos, los abiertos de la forma, que voy a poner abiertos, de la forma, pues de F, para F en A, forman una base para la topología de Zariski. Una base de abiertos, ¿va? Yo digo que igual es inmediato. Sí, recuerdan que es lo que tienen que ver para que sea una base, ¿no? Entonces, pues tienen que ver que todo abierto es como unión de estos objetos, ¿verdad? ¿Sí? Y que dado cualesquiera dos abiertos y los intersecto, hay un abierto de estos que se queda ahí adentro, ¿no? Un abierto de los de la base, ¿sí? Pero yo digo que pues es inmediato también, ¿no? O sea, sí, verificar que estos son básicos, forman una base, pues porque todo ideal está formado por los elementos F, ¿no? O sea, si me tomo los elementos F que están adentro del ideal, entonces todo BDF claramente, o los complementos de esos BDF se va a poder expresar como unión de los DF, donde al que F está en el complemento respectivo, ¿no? ¿Qué les puedo decir? No sé si vale la pena hacer demostración, yo creo que no. Entonces también, si nunca lo han hecho, también es un bonito ejercicio. Y bueno, los abiertos que están aquí se le llaman los abiertos principales, ¿no? Entonces, a los abiertos de la forma de F se les llaman los abiertos principales. De la topología de Zariski, ¿no? Estos, por ser base, van a jugar un papel muy importante, ¿no? Entonces, de hecho, muchas veces, para definir gavillas, yo puedo definir una gavilla en términos de estos abiertos principales y luego extender la definición de gavilla a todos los abiertos, ¿no? Utilizando ciertas propiedades de pegado que se van a tener. De hecho, yo pienso que es a veces mucho más fácil hacer esto, ¿no? Definir los abiertos. Entonces, ahora una nota, una observación, que bueno, la topología de Zariski tampoco es tan bonita como uno quisiera, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que sea, por ejemplo, P en el espectro de A. Y entonces, de una vez vamos a hacer esta convención, ¿verdad? Si al espectro de A yo lo denoto por X, entonces muchas veces, si yo quiero tomarme el X en el X, esto ya se los había dicho, ¿verdad? Si lo quiero pensar como un punto, pues en realidad el X es, pues, es un ideal primo, ¿no? Entonces, si yo quisiera, como yo quiero manejar los ideales primos genéricamente, ¿no? Entonces, este hecho lo vamos a denotaremos por Px, ¿verdad? Al ideal le voy a poner correspondiente. Al X en X, ¿verdad? O sea, si me tomo un X en el espectro y lo pienso como punto, entonces, para no perder la traza de quién es ese X como punto, entonces yo sé que es un ideal primo, entonces al ideal primo lo pongo P, subíndice X, nada más para saber que ese es el elemento que viene de aquí del X. Entonces, la cosa es que la nota que yo les quiero hacer es que X en X es cerrado, es un punto cerrado, sí, solamente sí, ¿qué creen que es lo que pase?
pues sí, solamente sí, el ideal que le corresponde, ¿verdad? Es un ideal maximal, ¿no? Entonces, los puntos cerrados son los que le corresponden a estos ideales maximales, y eso quiere decir que en particular en un anillo, si no todo ideal es maximal en un anillo, si no todo ideal primo es maximal en un anillo, tengo puntos que no son cerrados. Entonces ahí lo digo, la topología de Zariski no es tan bonita como la topología, así como yo trabajo sobre los complejos, ¿verdad? La topología ahí puede ser un poco distinta. A ver, ¿quién me da un argumento rápido de por qué esto es cierto, ¿verdad? Que un punto es cerrado si solamente sí el ideal es maximal. Entonces recuerden que, por ejemplo, la cerradura de un conjunto sería el conjunto de es la intersección de todos los cerrados que lo contienen, ¿verdad? Y entonces, pues, si yo me fijo quiénes son la intersección de todos los cerrados que contienen un punto, y yo quiero que ese sea el punto, o sea, me fijo quién es la cerradura, entonces, digamos, para el caso cuando el punto sea, el M sea maximal, pues va a quedar claro que tiene que ser el mismo, ¿verdad? Porque los cerrados que lo contienen, pues son de la forma V de I, donde I es un ideal, ¿no? ¿Sí? También se puede ver si, o sea, una cosa es cerrado, si solo, o sea, un conjunto P, un conjunto I es cerrado, si solo sí es igual a, B de I es igual a I, ¿no? Eso es porque justamente la cerradura coincide con el B de... O sea, la cosa es que yo aquí definí B de I para ideales, no lo definí para conjuntos. Ahora, yo podría definir B de S para un conjunto, ¿verdad? Como lo mismo, el conjunto de ideales primos que contienen a S, no necesariamente para el ideal, o tomarme el ideal generado por S y entonces fijarme en B del ideal, tal cual, ¿no? O sea, yo podría hacer eso. Y entonces yo puedo ver que la cerradura, de hecho, se los voy a poner como ejercicio, a lo mejor ejercicio. Entonces vamos a tomarnos ahora Y, un subconjunto de X. X es el espectro, ¿no? Tal cual. Entonces, demostrar que la cerradura topológica de Y, ¿no? O sea, con la cerradura de Zariski, que es la intersección de todos los cerrados que contienen a Y, ¿no? Por definición que es la intersección de todos los cerrados que contienen a Y, y que lo pongo así, por definición es la intersección de todos los BDs Is, tales que Y está dentro del B de I, y entonces ustedes tienen que ver qué es lo que quiere decir eso en términos de los ideales. Entonces la cerradura topológica, esta cosa es igual al B del ideal generado por Y. Así lo voy a poner, para que no haya... porque como yo lo definí para ideales, entonces me fijo en el ideal generado por Y, ese es un ideal, y entonces me puedo tomar en el B de ese ideal, ¿verdad? Del ideal generado por Y, y les digo, esa es la cerradura, es un cerrado, y esa es la cerradura. Les digo, ese es un ejercicio que hay que mostrar. La cerradura topológica, que es la intersección de todos los cerrados, es ni más ni menos el B de Y. Entonces ahora sí quedaría claro que cuando me tomo un punto que es un ideal maximal, entonces pues coincide con su cerradura. Pero de hecho también queda claro, ¿verdad? Que cuando no es un ideal maximal, pues no es cierto. No es cierto también, ¿no? O sea, digamos que lo que le estoy diciendo es una consecuencia posible, o sea, es una consecuencia fácil de este ejercicio, ¿sí? Entonces hay que checarlo. Y entonces, si recuerdan, la vez pasada ya habíamos visto un montón de ejemplos en el que yo podía calcular los espectros de varios anillos y ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Si se acuerdan que vimos el espectro de Z, el espectro de un anillo de polinomios, el espectro de un anillo de polinomios con coeficientes racionales, con coeficientes reales, con coeficientes complejos, y hasta hicimos un poco los dibujitos de cómo se veía eso. Si ustedes no lo han visto, los invito a que vean el video de la clase 1 y la clase 2, donde justamente en el video de la clase 1 y la clase 2, que fue una motivación, yo ya había definido todas estas cosas y los habíamos hecho esos ejemplos, ¿no? Entonces, ahora hay que recordar una definición de álgebra conmutativa, pero que es una fácil definición. Entonces, recordemos que si I es un ideal, ya denotamos por, y lo vamos a denotar nosotros así, como la raíz cuadrada del ideal, al radical de A, al radical de I, que por definición, ¿verdad? El radical de I es igual al conjunto de todos los X, digamos, o ¿cómo les pongo? De todos los R's en A,
de tal manera que existe una n, una potencia, con r a la n en el ideal, ¿no? ¿Sí? Entonces, el radical de A son como todas las raíces de los elementos de I, ¿no? Son los elementos que alguna potencia ya están adentro de I. Entonces, este es un radical y lo que les quiero recordar es que este es un ideal. Y es un ideal que, por supuesto, ¿a quién contiene? ¿A qué otro? ¿Cómo está la contención de I con el radical? Entonces, yo por un lado tengo I, por otro tengo el radical de I. ¿Cómo está la contención? Pues claramente I está en su radical, ¿no? Porque la potencia 1, pues ya está en I, ¿no? Entonces, es clarísimo, ¿no? Entonces, I está en su radical. Y entonces, a lo mejor también es un ejercicio. Díganme si... Es que como, a ver, sobre todo para la gente que nunca lo ha visto, es que yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto, entonces no lo quiero hacer yo, pero no me quiero olvidar de la gente que a lo mejor está aprendiendo estas cosas o que lo está viendo por primera vez. Entonces, si creen que de repente me estoy manchando y que ya les estoy dejando mucho tarea, o me estoy saltando muchas cosas, pues díganme, ¿no? Díganme y con mucho gusto lo puedo hacer. Entonces, hay que ver que B de I es igual a B de su radical. ¿Sí? Bueno, se lo dejo como ejercicio, si no... O sea, a ver, todo el mundo, sí está de acuerdo que esto no está tan difícil, ¿no? O sea, hay que ver que todo ideal primo que contiene ahí, pues también contiene su radical. Y bueno, a lo mejor aquí vale la pena hacer una observación que se hace en álgebra conmutativa, ¿verdad? Una observación es que el radical de I también se puede ver como la intersección de todos los ideales primos, de tal manera que I está acá, ¿ah? Con P'. O sea, el radical de un ideal es también la intersección de todos los ideales primos que están ahí. Y una vez que, posiblemente con esta observación, es todavía más claro que tengo que B de I es B de todos del radical. Porque justamente por la definición que estoy haciendo, ¿no? Ok, entonces ese es el ejercicio. Y de paso les voy a dejar este ejercicio también, que se cumple esta monotonía, pues son inmediatos, ¿no? La otra es que si, ¿cómo le pongo? Bueno, que B de I es un conjunto de B de J, sí, solamente sí. J está dentro del radical de I. Así es como lo pone aquí. Entonces, fíjense cómo esto es interesante, porque hay una implicación del otro lado. Aquí lo voy a poner. Lo voy a poner como una implicación. O sea que si I está dentro de J, entonces B de J se queda dentro de B de I. Eso siempre pasa. Aquí lo interesante es que el converso no es necesariamente cierto, a menos de que los ideales sean ideales radicales. Pero entonces aquí me lo ponen el converso, me lo ponen así, ¿verdad? Que si J está dentro o si que B de I está dentro de B de J, el converso de esto, entonces eso implica que J está dentro del radical de I. No necesariamente de I, pero sí del radical de I, ¿no? Que es lo que debe suceder. Y como corolario a esto es que si I y J son radicales, entonces claramente se tiene el converso, ¿verdad? Y está es su conjunto de J si solamente si B de I B de J es un conjunto de B de I, o sea, el converso. Pero aquí lo interesante notar es que es hacia los radicales, ¿no? O sea, que aquí se queda dentro del radical, lo quería marcar con esta situación. Y otra observación es que, dado que la variedad de un ideal es igual a la variedad del radical, en principio yo podría pensar que me bastaría considerar ideales radicales. Recuerda que un ideal es radical si es igual a su radical. No sé si aquí lo pongo también, recordemos. Que un ideal tal que I sea igual a su radical
es llamado ideal radical. Entonces, por la observación que yo les hice al principio, o esta observación de que B de I es igual a B de su radical, del radical de I, uno podría pensar o estar tentado a simplemente considerar ideales radicales todo el tiempo. Ideales radicales. Pero hay un detalle que a nivel de esquemas, ¿verdad? Yo estoy interesado no nada más en el espacio topológico, sino también estoy interesado en las funciones que tiene mi espacio topológico. Y entonces, como en la forma en la que yo voy a entender las funciones va a estar relacionado con los anillos, ¿verdad? Que les puedo asociar a estos objetos, ¿verdad? El anillo de funciones. Y en este anillo de funciones sí voy a tener una diferencia entre considerar ideas radicales o no radicales. Y en otras palabras, la diferencia va a estar en que si yo considero funciones que sean nilpotentes, funciones que van a ser nilpotentes o funciones que no sean nilpotentes. Y como esquemas, esos objetos geométricos como esquemas van a ser distintos. Sí son distintos. Y a veces, de hecho muchas veces, me conviene considerar a estos elementos nilpotentes. Digamos que en la geometría algebraica clásica, como que uno tendía a considerar las funciones tal cual las funciones polinomiales, y las funciones polinomiales, esas eran todas, o sea, todos mis esquemas, todas mis variedades eran no reducidas, es decir, en el sentido que no había elementos nilpotentes en las funciones, en las anillos de funciones. Pero en esquemas sí va a ser muy importante. De hecho, son uno de los detalles finos de la teoría de esquemas. Y de hecho, el considerar a estos elementos nilpotentes es lo que me permite definir muchas veces estas vecindades tubulares o lo análogo a lo que son las vecindades tubulares en geometría compleja, ¿verdad? Y de hecho me permite definir el concepto de diferenciabilidad y muchas otras cosas a través de estos elementos nilpotentes. De hecho, los espacios tangentes, ¿verdad? Casi los puedo definir a través de ciertos elementos nilpotentes que va a haber en estos anillos de funciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, pues sí, es importante considerarlos, ¿no? Bien, ahora vamos a la siguiente definición, ¿no? También. Entonces, lo que queremos entender, o sea, básicamente yo lo que quiero definir es como una categoría y es la categoría de Ebers, bueno, no importa, no me voy a meter en eso. Entonces, vamos a hacer la siguiente definición. Entonces, sea phi de A a B un homomorfismo de anillos y en otras palabras lo que estoy tomando es considerando a B como una álgebra. Entonces este homomorfismo de anillos define, entonces phi define una aplicación que vamos a llamar phi, normalmente le llaman phi gatito, bueno, pero lo voy a llamar phi así, para seguir la notación del libro, que también denotamos por phi, del espectro de B al espectro de A. ¿Sí? Y ¿cómo está dado? Pues si me tomo un ideal Q aquí, entonces lo mando justamente a F a la menos 1 de Q, que es nuevamente un ideal primo en A. Entonces notar, ¿verdad? O sea, yo tengo phi de A a B y entonces al aplicar los espectros, este phi se me voltea, ¿verdad? La flecha se me voltea. Estoy definiendo un funtor contravariante. O sea, yo tengo por un lado el espectro, si lo quiero tener como un funtor, es un espectro de la categoría de anillos, ¿verdad? Que a cada anillo le manda a un espacio topológico que es el espectro de A. Y ahora a cada función entre anillos, o sea, cada homomorfismo de anillos, me va a mandar a una función entre los respectivos espectros. Nada más que si quiero que esté bien definido, pues lo que me faltaría decir, ¿verdad? Lo que me faltaría decir es que esta phi es una función continua, ¿verdad? Entonces yo tengo esta phi que va de aquí y estoy aprovechándome el hecho que la imagen inversa de un ideal primo es un ideal primo, pero justamente la proposición o el lema que sigue me dice que lema es que justamente el espectro que va de la categoría de anillos, ya sabes, la categoría de anillos conmutativos con 1, a la categoría de espacios topológicos, es un funtor contravariante. Y entonces, realmente lo único que me falta aquí demostrar
para que realmente sea un funtor contravariante. Ya les dije quién es la topología, entonces sí es cierto que a cada anillo me lo manda un espacio topológico y a cada morfismo me lo manda una función, pero ahora para que sea realmente un funtor, pues tiene que ser una función de espacios topológicos, es decir, la phi es continua, ¿no? En efecto, si phi va de A a B, entonces la phi, que también la vamos a llamar phi del espectro de B al espectro de A, es continuo. Ok. Entonces, de hecho, hay más cosas. A ver. No sé si hacer la demostración de eso, se las dejo a ustedes. A ver, ¿por qué me dice por qué esta cosa es continua? ¿O cómo yo lo puedo checar la continuidad en estos objetos? Bastaría ver en los básicos, ¿no, profesor? Y como que tomar imagen inversa es como el monótono, ¿no? Entonces... Me bastaría ver que la imagen inversa de un básico es un básico, ¿verdad? O que la imagen inversa de un básico es abierto, porque se comporta bien. La imagen inversa de los abiertos, o la imagen inversa se comporta bien con uniones, ¿no? Entonces me bastaría ver que la imagen inversa de un básico es básico, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿quién me dice quién es la imagen inversa de un básico? Entonces sea, vamos a hacerlo rápido, nada más para que no digan que no hago ninguna demostración. Entonces sea F contenido en A. Y sea de F dentro del espectro de A básico, abierto, principal, le habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿quién será phi a la menos 1 de df? Donde phi es esta segunda función. De hecho, no sé si sea muy confuso, ¿verdad? Si digamos, si momentáneamente llamamos phi tilde a la función de los espectros para no confundirnos con el phi. Entonces, ¿quién es phi tilde? Menos 1 de este abierto básico. Y así lo voy a poner. Al principio sería el conjunto de los Qs dentro del espectro de B, de tal manera que ¿qué? Pues que F tilde de Q, ¿verdad? Está dentro de F. Esa es la definición inmediata, ¿no? Esa es la imagen inversa. Pero aquí ya lo puedo ver quién es. ¿Quién me dice quién es este conjunto? ¿Quién es phi tilde de Q? No sé, los Qs. De tal manera que phi a la menos 1 de Q, ¿verdad? O sea que ahora sí, por eso le quería cambiar de nombre. Phi a la menos 1 de Q se queda dentro de DF. Y sabemos que phi a la menos 1 de Q es un ideal primo, ¿verdad? ¿Y quién es este? Tal que F, en términos de F, ¿quién está? F no pertenece a phi a la menos 1, ¿no? De tal manera que F no está contenido en phi a la menos 1 de Q, que es un ideal primo. ¿Verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Y esto quién es? El conjunto de las Qs, de tal manera que pues Phi de F no está en Q, ¿no? phi de F no está en Q. Es como el complemento de phi de F. ¿Y entonces quién es este? D de phi de F. Es D de phi de F, ¿no? Justamente. ¿De acuerdo? Y entonces ya lo que acabo de demostrar es que la imagen inversa de un abierto básico es otro abierto básico, en particular es abierto. Y entonces mi función es continua, ¿no? ¿Sí? Entonces esto acabaría con la demostración, ¿no? Entonces para que vean que no era difícil, ¿no? Se las pude haber dejado y me lo pudieron haber hecho. Muy bien, entonces nada más para terminar con la clase de hoy. Entonces vamos a ver
la siguiente proposición también. Entonces, eso ya tenemos que el espectro es un funtor contravariante. Por cierto, me faltaría checar todas las otras propiedades del funtor, ¿verdad? Que la identidad va a ir a la identidad y que la composición se comporta bien, pero ese es un ejercicio trivial, ¿no? O sea, para checar que es un funtor, hay que checar todavía otro tipo de cosas, pero creo que lo más relevante era ver que en efecto los morfismos caían en funciones continuas, que es lo que acabamos de decir, los morfismos caen en funciones continuas. Entonces, no hay aquí ningún otro problema. Entonces, el lema, para terminar la clase, que me queda es que, además de que phi f es continuo, vamos a decir que, lo voy a poner como A, si phi es superayectiva, si phi de AB es sobre, entonces, phi tilde induce un homomorfismo, homeomorfismo, entre este conjunto del kernel de phi, o sea, el conjunto de eso, ¿verdad? ¿Y quién creen? En su imagen, ¿no? Claramente, ¿no? Es decir, sí se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Tengo phi de AB, entonces yo tengo una función entre el espectro de B al espectro de A, y entonces la imagen del espectro de B se convierte homeomorfo a B del kernel de phi, ¿no? O sea, que la imagen del espectro de B es homomorfo al B del kernel de phi. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es que este caso sería como una inmersión cerrada. Es justamente lo que estoy diciendo, es un cerrado, ¿verdad? El morfismo del espectro de B al espectro de A es una inmersión cerrada. Entonces, el espectro de B lo podría entender como un cerrado del espectro de A. Y ¿cuál es el cerrado? Pues el cerrado asociado al kernel de phi, porque es el homeomorfismo. Entonces, es una inmersión cerrada. Esta es la parte A. Y la parte B me dice que si phi es el morfismo de localización, el homomorfismo de localización, entonces esto es el que se los debía de localización también, ¿verdad? ¿Cuál es el homomorfismo de localización? Pues el que va de A a la localización, ¿verdad? Entonces, el phi tilde es un homeomorfismo entre el espectro de la localización y el conjunto de los ideales primos de A, los conjuntos de los ideales primos de A, de tal manera que P intersección S es el vacío. Sí, o sea, me está diciendo quién es la imagen, justamente quién es la imagen de la localización, o sea, quién es la imagen de este conjunto, me da el conjunto de los ideales primos de A, de tal manera que no se cortan con el conjunto multiplicativo. Y eso en particular quiere decir algo muy interesante cuando yo hago la localización en un ideal primo, ¿no? Cuando lo hago con la localización sin primo, de hecho me va a decir quién es el anillo exactamente de esa localización. Pero bueno, eso lo vemos la siguiente clase. Porque quedamos que terminamos a las 10:50. Entonces, recuerden, nada más les recuerdo que las clases van a empezar a las 9 para avanzar un poquito más. Entonces ya empezamos con la parte que en general, yo creo que toda esta parte nos podemos ir más o menos rápido, ¿no? O sea, decir, esto todo el mundo lo sabe. Es como lo clásico. O sea, todo el mundo creo que al menos ha tomado un curso de geometría teórica clásica. Entonces esto es más o menos rápido. Entonces, para poder llegar a las cosas interesantes al final, ¿no? Entonces vamos a tratar de irnos un poquito más. ¿Tiene alguna duda? ¿No?
Entonces nos vemos la... Bueno, Gracias, hasta luego.